hay un aspecto del camino espiritual, sea del Advaita o cualquier otro, que tiene que ver con el chakra del corazón. Tiene que ver con el mundo de nuestros deseos, de nuestras motivaciones. Y la palabra que se usa para referirse a este aspecto del camino es devoción. ¿Y qué significa tener devoción o no tener devoción? Es muy simple, significa tener el deseo por la iluminación o por la liberación, o no tenerlo. Tener el deseo por el despertar o no tenerlo. Tener el deseo por estar en la presencia de la divinidad o no tenerlo. Y desde luego, el tener esta motivación, este deseo, no es algo que lo podamos manipular y forzar. Es más bien una gracia. Te es dado. O podríamos decir, para no usar una terminología tan cristiana como el término gracia, aunque es bastante acertada, podríamos decir que esa motivación, esa devoción por la meta, viene directamente de la conciencia divina, no viene de tu ego. Entonces, como esto no es algo que esté bajo el control del ego, lo más lógico es pedir a la divinidad, en cualquier forma que tú la concibas, pedir por devoción. ¿Y por qué hacerlo? Bueno, porque sin devoción no podemos caminar ni un metro. Si no hay motivación por encontrar a la divinidad o por estar en la presencia o por el despertar a la verdadera naturaleza o por la liberación final, como sea, si no hay devoción por estas cosas, no podemos caminar hacia ellas, porque no está la motivación. Ahora, si tú estás viendo este video, evidentemente que ya tienes un cierto nivel de motivación o devoción por la meta. Si no, ya te habrías aburrido. Pero el problema persiste en el sentido de que hay niveles de devoción. Hay niveles en que el deseo de alcanzar una de estas metas que mencioné es muy intenso y hay momentos en que no lo es. Hay personas en las cuales esto se manifiesta con mucha fuerza y hay otros en los cuales no es más que una suave brisa que los ayuda a caminar en el camino espiritual, pero que no les permite avanzar rápido, porque no está esa fuerza de aquí, del corazón, no de la cabeza. Ahora, ¿qué hacer si nosotros nos damos cuenta que no tenemos suficiente devoción? Ya que el deseo por estar en la presencia, por ejemplo, no está allí, que estamos muy confortables perdidos en la mente y que descansar en la conciencia, en el silencio, no parece atractivo,
porque estamos pescados por la mente. ¿Qué podemos hacer en esa situación? Cuando ni siquiera está presente el deseo de estar allí, de estar en la presencia, de descansar en la conciencia o en el silencio. Lo primero es darte cuenta que la razón por la cual no estás pudiendo permanecer en el estado de reposo en la divinidad es porque no hay suficiente devoción, no hay suficiente interés. Darte cuenta. Segundo, no fustigarte no es tu culpa. Esto es algo que le pasa a todos los buscadores de la verdad, grandes místicos, santos, iluminados, han descrito el mismo problema. Por lo tanto, no te flageles ni entres en conflicto contigo mismo. Es normal. Pero si tú miras en las escrituras de estos seres que han experimentado este estado de falta de devoción, te van a decir, en ese estado continúa igual, sigue persistiendo en el camino, no quizás por la fuerza del deseo y el corazón o la devoción, pero por la fuerza de la voluntad. Es una decisión de voluntad que no importa lo que esté sintiendo, que a veces va y viene por lo demás, sigo adelante, porque ya sé, que la verdadera felicidad se encuentra en la divinidad, se encuentra fuera de la mente, se encuentra en aquello que observa la mente y que en eso hay silencio, sea un silencio parcial o perfecto, pero hay silencio comparado con todo el ruido mental del ser humano. Entonces, porque ya fue entendido y está claro, hay un seguir adelante en el camino espiritual sin dudar, independiente de lo que esté sintiendo el corazón. Y es ese will, esa fuerza de voluntad, esa voluntad es lo que al final atrae la gracia. ¿La gracia de qué? De la devoción. Tú ofreces tu persistencia. La divinidad pone la gracia. Este aspecto del camino es muy notorio, muy evidente cuando tú procuras durante el día descansar en la conciencia. Vas a ver que hay momentos en que el deseo de descansar allí, estar tranquilo internamente y no estar perdido en la mente, por lo menos no estar perdido 100% en la mente, ese deseo está allí fuerte y claro. O sea, hay devoción. Y hay otros momentos en que la seducción de la mente es tan fuerte que no puedes. No puedes. Y incluso no existe, no está allí presente en forma directa esa devoción por descansar en la conciencia.
En este conflicto tú vas a ver con claridad cuándo aparece la devoción y cuándo no aparece. Y verás también que cuando aparece es prácticamente inmediato. Aparece la devoción, el deseo fuerte y claro de descansar en la conciencia, y junto con ello el descansar en la conciencia aparece también. Por eso es que al final este asunto de poder estar en la presencia o no estar en la presencia depende en gran medida de dónde está tu corazón. Está el deseo, está la devoción de querer estar allí o no está. Si no está, nuevamente no te flageles, simplemente nótalo y recuerda que tienes que seguir caminando aunque no haya devoción, aunque no sea posible penetrar en el descanso, aunque la atención o la conciencia esté perdida en los pensamientos y en los estímulos del mundo. Igual hay que continuar. Y eso es todo. Tú no puedes crear los resultados, pero puedes caminar. A pesar de que no hayan resultados. Paramahansa Yogananda tiene un poema muy hermoso en el cual una de las líneas del poema dice: cuando no tengo devoción, soy un pobre cazador. Y la palabra cazador allí se refiere a cazar la conciencia, aquel que caza a la conciencia. Pero sin devoción, la divinidad se te escapa. Eres un mal cazador. Entonces, cuando te des cuenta que no hay suficiente devoción, deseo por la divinidad, deseo por la presencia, pídela. No es algo que tú lo puedas forzar. Pide a la conciencia divina, al universo, que eso se te facilite, se te dé. Y entonces vas a ver que cuando aparece es inmediato. Aparece la devoción y estás allí. En la conciencia, en la presencia. En cambio de estar perdido en la mente. Por lo tanto, pide devoción. Pide por devoción. Pídela.